I woke up, I went to the kitchen, I grabbed one of the kitchen knives, and then I went to her room, and then I It's okay, you can say it. killed her. You killed her? Derek Rosa, el niño acusado de haberle quitado la vida a su propia madre, fue sentenciado el pasado 16 de enero a 25 años de prisión más 20 años de libertad condicional. Esa fue la sentencia que un juez dictó contra él, y esa sentencia deja algo claro. Esto no fue un accidente ni una pelea. La apuñaló 46 veces mientras dormía con su hermana recién nacida a centímetros de la cama, cuando él tenía apenas 13 años de edad. Hoy, legalmente, el caso ya está cerrado, pero en internet millones de personas siguen diciendo que él no fue, que fue el padrastro, que fue manipulado, que alguien más estuvo ahí. El problema es este: nada de eso tiene validez en el expediente legal. Y esta historia no se trata de teorías, se trata de una sentencia real dictada contra un niño por quitarle la vida a su propia madre. Esto no es una opinión, esto es lo que él mismo confesó y aceptó al declararse culpable. Entonces, las preguntas que vamos a intentar responder son: ¿por qué aún existiendo una confesión válida y una sentencia firme, tanta gente sigue negando los hechos? ¿Tiene lógica alguna las teorías que han salido a la luz en este tiempo? ¿Cómo llega un niño de 13 años a cometer un crimen de esta magnitud? Y de verdad, ¿entendía realmente lo que estaba haciendo y lo que iba a enfrentar después? De esto trata este video. Hola mi gente, bienvenidos a Mundo Criminal. Para los nuevos, mi nombre es Jadian y me pueden encontrar en todas las redes como @soyJadian. También nos puedes encontrar en todas las redes como @esto es un mundo criminal y escucharnos en formato podcast en tu plataforma favorita. Ahora sí, vamos con el caso. 12 de octubre de 2023. Esto es lo que se sabe con certeza sobre ese día, según los documentos que aportó la fiscalía. Ese día, en el autobús escolar, Derek Rosa le mostró a su novia un video extremadamente gráfico. Era un suicidio grabado de un veterano del ejército de los Estados Unidos. El impacto fue tal que ella terminó la relación con él más tarde ese mismo día. Según los fiscales, este no es un hecho aislado. Ese mismo día y también en días previos, Derek habría enviado a algunos amigos videos de contenidos muy violentos, incluyendo ese mismo video del suicidio que luego le mostró a su novia. Para la fiscalía, estos comportamientos servían para describir el estado de ánimo de Derek en las horas previas al crimen y una supuesta obsesión con lo macabro y la violencia extrema. Además, los fiscales señalaron que un día antes del homicidio, Derek le dijo a un amigo que quería ser como Jason, el asesino que empuñó un machete en la película de Viernes 13. Y aquí es importante aclarar algo: los videojuegos, las películas de acción o las películas de terror no te convierten en una persona violenta. Eso no lo digo yo, lo dice la ciencia. Millones de personas consumen ese contenido todos los días y no cometen crímenes. Así que si esta historia fuera tan simple como culpar a una película o a un videojuego, el resultado de la misma hubiese sido otro. Pero no lo es, porque lo que ocurrió después no tiene una explicación tan simple como solo decir que fue por ver una película o por ver algo en una pantalla. Cuando cae la noche, ese 12 de octubre de 2023, en el apartamento 211 West 79 Place en Hialeah, Florida, no había una discusión reportada, no hubo una llamada de auxilio previa, no hubo testigos que alertaran a la policía. Lo único que hay de esa noche es un video donde se ve a Derek cómo va a botar la basura, grabado por una cámara de seguridad. Pero tú siempre dices no corra. Pero por eso tú siempre dices. Según algunos medios, Derek esa noche habría buscado en Google cosas como dónde estaba la arteria del cuello, si con un cuchillo pequeño la podía cortar, cosas de ese estilo. Según lo que quedó establecido en el expediente, Irina García, de apenas 39 años de edad, se acostó a dormir en su habitación. A pocos centímetros de ella, en su cuna, estaba su hija recién nacida con apenas 14 días de vida. No hay constancia oficial de lo que ocurrió en los minutos previos. No se sabe si hubo una conversación, no se sabe si hubo un detonante inmediato. Según la confesión de Derek,
Él se levantó de su cama, salió del cuarto, fue a la cocina, agarró un cuchillo y fue hacia el cuarto de su madre. Se paró frente a ella, la ofendió diciéndole maricona y la atacó mientras dormía. La apuñaló 46 veces. Minutos después, Derek tomó el teléfono y llamó al 911. En esa llamada le dijo al operador que había apuñalado a su madre. Escuchen por ustedes mismos. Hi, speak English. How can I help you? Can you bring the police over here where I live? What is your address? I don't know my address. Okay, can you find something that came on the mail? Any letter, any newspaper, any magazine? Miss Armstrong, but Miss, I saw my mom. Okay. So, do you live in a house or apartment? I live in an apartment. Okay, and you did not touch her, correct? No, I did not touch her. I didn't want to touch my sister. Okay, and what is your name? Derek Rosa. Derek Rosa? R-E-K. Derek, how old are you? I'm 13 years old. You're 13. I'm sorry. It's okay. I'm trying to look for it. Okay, do you think there's something that we can do for your mom, Derek? I'm trying for my mom. Yes. I'm looking through her toys right now. Can't find anything. Miss, I'm super sorry, but I can't really find it. I'm trying my hardest. It's okay, not a problem. I need to know that you don't have any guns or any knives with you. There's a knife in my room and there's a gun in the living room. Okay, I need you to stay away from them. Can you put them in a safe place away from where the officers can see them? Can you put them away? So what do I do? No. Sharon, I'm sorry. I thought somebody fell in the chair. What happened? Something fell from my mom's room and it scared me. Cuando los agentes de la policía de Hialeah llegaron al apartamento, encontraron a Irina sin vida, a la bebé en su cuna y a Derek en el lugar. No puso resistencia, no intentó escapar, fue detenido ahí mismo. Las cámaras corporales de los oficiales captaron escenas difíciles. La llegada de la madre de Irina, la abuela de Derek, sin saber qué pasaba, y después se ve dentro de una patrulla mientras habla con un oficial. Esa misma noche, Derek fue entrevistado por detectives de la policía de Hialeah. La entrevista fue grabada en video. Si la quieren ver completa, está publicada en YouTube. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video. En el interrogatorio, Derek entra y lo mandan a sentarse. Se presentan y le dicen el número de caso y el lugar donde ocurrió. Hasta ahí, todo legal. Luego le hacen algunas preguntas. Estas preguntas son exactamente para entender su comprensión lectora y si entiende lo que le van a decir. Luego le leen los derechos Miranda. Eso es lo que exige la ley. Después, él mismo lee todos sus derechos. Y los detectives se cercioran de que lo entiende. Él pregunta en un punto que es un abogado y la policía le explica para asegurarse que lo entiende. Y luego de que él ratifica que lo entendió, firma todos los papeles. Una aclaración, toda la gente que dice que él no estaba consciente o no entendía, si ven el interrogatorio, verán como el mismo Derek, cuando ya no quiso hablar más, pide un abogado. Así queda claro que él entendió todo. Luego le vuelven a preguntar, vuelve a decir que su deseo es dar una declaración. Les recuerdo, según la ley, él está siendo juzgado como adulto por el tipo de crimen que cometió. Pero aparte de eso, desconocer la ley no te vuelve inocente. Un consejo a todos. Aunque seas inocente, jamás hables con la policía sin un abogado presente. Ahora, por este inicio del interrogatorio, por todo lo que se hizo y de la manera que se hizo, es que la defensa no logra tumbar en la corte el interrogatorio, porque todo se hizo de manera correcta y legal. Se le trató bien, se le leyeron sus derechos, se demostró que él sabe quién es, cuándo nació. Todo esto sirve para indicar que está en sus cabales al momento del interrogatorio. Yo no sé ustedes, pero decir que se ve a una persona coaccionada, asustada o preocupada durante el interrogatorio es ver con el ojo mágico, porque se ve una persona totalmente tranquila. Entonces, vayamos al momento de la confesión. Punto clave que han querido sacar de contexto. La policía no le dice tú la mataste, él dice yo la maté y el policía pide confirmación de lo que él acaba de decir. Okay, you can say. I killed her. You killed her? Luego describe lo que hizo, describe el arma homicida, Just a big size kitchen knife.
That big? Yeah, What color was the handle? purple. Purple? Yes. que es esta que están viendo ahora en pantalla, y confiesa que su mamá estaba durmiendo al momento del ataque. Luego explica lo que hizo después, que tomó un arma, pero que tuvo miedo de dispararse. Llamó a un amigo, le contó lo que hizo y le mandó las fotos de su mamá sin vida y de él aún con sangre en las manos. Habla de la llamada 911 y por la calidad del video no se ve, pero aún tiene sangre en las manos y en la ropa. Is that blood? I think it is. Okay. I have a little bit of blood in my hands. And your hands too? Yes. Okay. Dice que en primer lugar la ataca por atrás de la oreja derecha en el cuello. At first, I cut her right here. And her neck? It's like a type of vein that goes to your neck right here on both sides. And if Okay. you stab here, a lot of blood springs out right Do you know what that's called? like an artery or something. An artery? Yeah. Ya esa herida por sí sola suele ser mortal, pero además para los que dicen que por qué no tiene marcas defensivas en sus manos o brazos, para empezar, la atacó mientras dormía. Significa que te vas a levantar desorientado, que no sabes lo que está pasando. En segundo, el lugar en que la atacó suele ser crítico y suele causar pérdida rápida de fuerza, shock absoluto e incapacidad motora en segundos. Es decir, que esa persona no puede levantar ni los brazos para defenderse. Pero además el factor psicológico. Esa pobre mujer se despierta y va su hijo encima de ella atacándola. En esas circunstancias no reaccionas igual que si ves a alguien extraño. También para los que dicen que tenían muy poca sangre en las manos. Señores, cuando tú cortas una arteria o apuñalas a alguien, no es como las películas. La sangre no sale a borbotones, no sale un chorro. La sangre sigue la gravedad. La sangre va hacia abajo, no hacia ti. Y con todo y eso, en las salpicaduras que se ve sangre en la mano, se ve sangre en la ropa. Es decir, que aún así cuando la policía le tira las fotos, ya él podía haberse lavado las manos. Y para terminar, si a todo esto le sumamos que acababa de tener una bebé, de seguro debe haberse acostado muy cansada, y así la capacidad de defensa disminuye aún más. Entonces, si les gusta investigar como a mí, hay miles de homicidios en los que no hay heridas defensivas y en su mayoría son cuando el ataque es por sorpresa. Para concluir, las dos veces que la policía le preguntaron por qué lo hizo, la primera dijo que quería ir al baño y en la segunda que quería un abogado. To tell me the why. Why did you kill your mother? Do you know? Do I have to say it now? Yeah, get it off your chest. Absolutely. I can wait for a lawyer. Okay, this Y ahí se ven obligados a terminar el interrogatorio. Después de esa noche, lo que viene ya no es un misterio, es el proceso. Derek Rosa queda bajo custodia y empieza lo que en realidad define este caso, el recorrido judicial. Derek permanece recluido en Metro West, una cárcel para adultos en Miami-Dade, aunque separado de la población general por su edad. Eso generó críticas desde el primer momento. La defensa pidió cambios en sus condiciones de reclusión, acceso a educación, atención de salud mental, pero mientras todo eso se discutía, el cargo era claro: asesinato en primer grado. Eso significaba algo muy serio. Derek estaba siendo juzgado como adulto y enfrentando la posibilidad de pasar el resto de su vida en la cárcel. A partir de ahí el caso entra en una fase clave, la batalla por la confesión. La defensa intenta tumbar tanto la llamada 911 como el interrogatorio grabado. El argumento es siempre el mismo. Tenía 13 años, estaba diagnosticado con TDAH y autismo, estaba en shock y no entendía realmente lo que estaba haciendo ni las consecuencias de hablar. La fiscalía responde lo contrario, que se le leyeron sus derechos, que respondió de forma coherente, que no fue amenazado y que la confesión continúa siendo válida. Y en medio de este pulso legal, el caso de Derek cambia de nivel, porque a la defensa se le suma José Báez, un abogado conocido a nivel nacional por estar vinculado a casos mediáticos enormes. Fue el abogado principal en el juicio de Cassie Anthony, acusada de asesinar a su propia hija, y él logra que la declaren inocente de ese hecho en uno de los procesos más polémicos en la historia reciente de los Estados Unidos. También formó parte de los equipos de defensa de otros casos de alto perfil, como el de Aaron Hernández en el segundo juicio por doble homicidio en Boston, donde Hernández también terminó absuelto y estuvo vinculado a etapas específicas a la defensa de Harvey Weinstein. Es decir, no estamos hablando de un abogado cualquiera. Con Báez al frente, la estrategia cambia.
ya no es solo pelear la confesión, empieza a tomar fuerza una teoría alterna que pronto va a salir de la corte y meterse de lleno en internet. Una teoría que apunta directamente al padrastro. A partir de ahí, el caso deja de ser solo una historia policial y se convierte en un imán de teorías. Porque en redes sociales, en podcasts y en foros empiezan a circular versiones que se alejan cada vez más de lo que está en los documentos, solo para intentar demostrar que Derek es inocente. Hay gente que dice que Derek no estaba solo esa noche, que hubo más personas involucradas. Algunos hablan de un secuestro fallido, otros dicen que alguien entró al apartamento y salió sin ser visto. Estas teorías se apoyan en los detalles sueltos. Una supuesta vecina que dijo haber visto movimientos extraños, fragmentos de los body cam donde la policía toca en varias puertas o interpretaciones de videos que cada quien lee a su manera. Otra línea dice que alguien incitó a Derek a hacer lo que hizo, que no actuó solo, sino empujado por alguien más. Ahí aparece Sweden, que es el nombre del amigo al que Derek le envió las fotos y los mensajes el día del asesinato. Según esa versión, Derek habría sido manipulado como parte de un reto o un juego o una presión psicológica desde internet. No hay pruebas públicas de eso, pero la teoría se ha repetido mucho. Luego están las teorías que lo mezclan todo, que fue un plan familiar, que hubo quien quemó pruebas, que se sacaron cosas del apartamento, que nada fue como se contó, que hubieron disparos, porque se ve una marca de los peritos en el espaldar de la cama. En primera, nunca ningún vecino dijo haber escuchado un disparo. Y en segunda, esas marcas se usan para todas las pruebas. En estas versiones, Derek pasa de ser el autor a ser una víctima, demasiado joven, demasiado influenciable, demasiado vulnerable para haber actuado solo. La más repetida, la más fuerte en las redes, es la que apunta directamente al padrastro. Se dice que sabía demasiado, que habían mensajes, se filtraron audios, que si algo no cuadraba, que tenía otra mujer en Cuba, que si no le dolió lo suficiente, que si no fue a ninguna audiencia a apoyar a Derek, que se amenazó al niño con la hermanita. Pero aquí viene el punto clave. Saber detalles no te convierte en el autor de un crimen, y tener otra mujer tampoco. Para que esa teoría se sostuviera, tendría que existir una sola prueba física que lo colocara dentro del apartamento esa noche. ¿Y saben qué? No existe. Mi gente, si fuera tan fácil de montar una sola de las pruebas, ¿no creen que alguien ya lo hubiera hecho? Porque este caso no lo llevó un abogado cualquiera, lo llevó José Báez, un abogado que sabe exactamente dónde buscar errores, cómo tumbar pruebas, cómo explotar fallas policiales y cómo sembrar duda real en el jurado. Si existiera una confesión fabricada, una body cam editada, una coartada falsa, una conspiración policial, una prueba digital manipulada, ese era el abogado para encontrarlo. ¿Y saben por qué? Porque la fiscalía está obligada por ley a entregarle a la defensa todas las pruebas antes del juicio. Ellos tuvieron acceso a todo, lo revisaron todo y no lograron mostrar con una sola duda razonable algo que pudieran tumbar. No pudieron tumbar la llamada 911, ni las fotos, ni la búsqueda que realizó Derek en Google antes del ataque, ni las fotos de la escena, ni la confesión grabada, ni el GPS del camión de Frank, ni los registros laborales. Nada, todo sobrevivió. Y esta es la parte que incomoda, porque muchos dicen que los policías estaban comprados, pero no es solo la policía, es la policía, los peritos, los fiscales, el juez, los registros de las pesas por las que tuvo que pasar el camión, la compañía para la que trabajaba Frank Ramos. Esto ya es película, no realidad. Entonces surge una pregunta válida, aunque incómoda. ¿Es posible que José Báez se haya apartado del caso porque vio que no había manera de ganar? Legalmente, él alegó motivos personales, pero también es cierto algo importante. Un abogado de ese nivel no se queda en un caso cuando no hay forma de tumbar la evidencia central, y nadie puede decir que no lo intentó, pero simplemente para tumbar evidencia tiene que dar pruebas que indiquen lo contrario, no teorías de internet. ¿De verdad creen que José Báez no envió esa llamada a todo el que pudiera limpiar el audio? ¿Por qué entregar las body cam completas a la defensa? Dicen la hora, dicen los segundos, dicen los minutos, dicen todo. ¿Por qué permitir que las audiencias fueran públicas? ¿Por qué permitirle a los abogados aplazar el juicio tantas veces? ¿Por qué ningún juez, fiscal o perito ha sido acusado de encubrimiento?
una conspiración real. No funciona así. Todas las teorías, todas se caen en el mismo punto. Ninguna logra explicar todas las pruebas al mismo tiempo. Usan teorías para explicar cada cosa por separado, pero ninguna encaja a la perfección. Y si una teoría necesita que la policía mienta, que los jueces miren a otro lado, que los sistemas federales fallen, que los abogados no sepan hacer su trabajo, entonces no es una teoría sólida, es negación colectiva. Ahora veamos lo que pasó en estos últimos meses hasta llegar a este punto. El 14 de noviembre de 2025, la defensa presenta una moción técnica para excluir el interrogatorio grabado de Derek. El argumento, ya se los dije, diagnosticado como TDAH, 13 años y autismo. Según ellos dicen, Derek no entendía completamente sus derechos. La fiscalía responde con peritos. El juez Richard Hirsch no decide ese día y ordena una revisión completa. Desde ese momento ya sabían que el caso entraba en una cuenta regresiva. Durante una audiencia el 16 de diciembre de 2025, el juez hace algo clave. Exige a Derek que responda personalmente con un sí o un no para confirmar que entiende el proceso judicial. Derek responde, confirma que entiende. Ese día el juez deja claro que ya no va a aceptar respuestas indirectas ni intermediadas por sus abogados. Se pautan audiencias casi semanales a partir de ahí. La tensión empieza a estar al máximo. El 23 de diciembre, la defensa intenta dos movimientos fuertes. Primero, pedir excluir las fotos de la autopsia. Y segundo, que el juez sea parte del caso. Ambas peticiones son denegadas. El juez determina que las imágenes son relevantes para mostrar la naturaleza y la brutalidad del ataque. Ese día, la defensa pierde dos batallas importantes. 4 de enero de 2026. Un detective de la policía de Hialeah declara en la corte. Habla sobre el interrogatorio grabado, las búsquedas en Google realizadas por Derek antes del crimen y cómo se preservaron la documentación y las pruebas digitales del caso. La defensa lo contrainterroga, pero no puede excluir ninguna de esas pruebas. Todo permanece en pie. El 5 de enero, con ese escenario, la defensa anuncia que aceptará un acuerdo de culpabilidad. El juicio ya estaba programado para comenzar el 26 de enero y ahora queda cancelado. La defensa declara en corte: aceptamos un acuerdo por asesinato en segundo grado de 25 años de prisión. Y aquí queda algo evidente. A estas alturas, la defensa ya no buscaba ganar el caso, estaba buscando cómo sobrevivirlo. Y así llegamos al viernes 16 de enero de 2026. Ese día en la corte, Derek Rosa se declara culpable de asesinato en segundo grado. El juez le hace la pregunta directa: ¿cometiste el crimen? Derek responde: sí, su señoría. And I will ask you at this time, would you like to enter a plea of guilty to the charge of murder? Well, you know what? In a factual basis now, or I'm going to ask you this. Do you wish to enter a plea of guilty to the charge of murder in the second degree with a weapon? Yes, Your Honor. Cuando se le da la oportunidad de dirigirse a la corte antes de escuchar su sentencia, pronuncia sus primeras palabras de arrepentimiento público en lo que va de todo el proceso. Lo siento, eso es todo, su señoría. Judge. And Derek, you have a right to, we call it allocute, but you have a right to say anything that you want to say at this point, if you have anything that you wish to say. Your choice. I'm sorry. That's it, Your Honor. All right. Is there anything further that you need to? Entonces, el juez lee la sentencia. Y esta parte es importante escucharla completa. Derek Rosa es condenado a 25 años de prisión seguidos por 20 años de libertad condicional. Además, deberá someterse a tratamiento psicológico obligatorio durante su encarcelamiento y continuar ese tratamiento cuando se encuentre bajo probatoria. Y cuando esté en libertad condicional, la corte le ordena no tener ningún tipo de contacto con su padrastro Frank Ramos ni con su hermanita menor, la bebé que estaba en la cuna la noche del crimen. Ese mismo día, la fiscal estatal de Miami-Dade,
Catherine Fernández Rundle, emitió un comunicado que decía lo siguiente. Con la declaración de culpabilidad de hoy, Derek Ross admitió lo que le había dicho previamente a un operador del 911 y lo que había confesado a los detectives de la policía, que asesinó a su madre. El dolor que sufrió Irina García por las 46 puñaladas solo pudo haber sido superado por el conocimiento de que la persona que la estaba asesinando era su propio hijo pequeño. La conclusión de este caso penal no disminuye la profunda tragedia de las acciones de Derek. Cuando robó la vida de su madre, también robó gran parte de su propio futuro. Su padrastro, Frank Ramos, también hizo esta declaración en corte. The gentleman will need your services. If that's all right, just being done on the sworn. Yes. Thank you. Sir, could you tell me your name? Frank Ramos. Sir, you're free to tell me anything you wish to with regards to this case. Sí, señor juez, mis palabras son hacia Derek Ross. Yes, Your Honor, my words are for Derek Ross. Yo soy Frank Ramos, tu padrastro de él. Derek, I'm Frank Ramos, your stepfather. Para mí, tú fuiste como un hijo. For me, you were like a son. Éramos una familia muy unida. We were a very close-knit family. One second. Just a second. Tu mamá fue una madre amorosa y dedicada, una excelente persona. Su partida destruyó nuestra familia y cambió mi vida para siempre. Your mom was a loving mother, dedicated and an excellent person. Losing her destroyed our family and changed her life forever. Después de esta tragedia, me quedé solo con tu hermanito. After this tragedy, I was left alone taking care of your little sister, Y apenas 14 días nacido. of only 14 days having been born. En medio de un dolor muy profundo. In the midst of a very deep pain. Durante estos 2 años también he sido difamado y acosado. After these 3 years, during these 3 years, I have also suffered defamation and stalking, Lo que ha afectado gravemente mi tranquilidad y mi vida personal. which has greatly affected my peace of mind and my personal life. Nada puede justificar lo que hiciste, Nothing justifies what you did, ni devolvernos a tu madre. or give us your mother back. Pero creo firmemente
que debes asumir la responsabilidad y pagar las consecuencias de tus actos, conforme a la ley. But I strongly believe that you should assume the responsibility and pay the consequences of your own actions, according to the law. Digo esto con respeto, pero con la verdad de mi dolor. And I'm saying this respectfully, but with the truth of my pain. Eso debo decir. That's all I have to say. Gracias. Thank you. Sir. Thank you. Al final, más allá de los juicios, las audiencias y todas las teorías que circularon durante meses, lo que queda es esto: una madre que no volvió a despertar, una bebé que crecerá sin el recuerdo de su madre, una familia rota para siempre y un adolescente que saldrá de prisión con aproximadamente 38 años de edad. Nada de eso es una victoria, nada de eso es justicia completa. Eso es solo el resultado de una noche que nunca debió ocurrir. Y aquí es donde personalmente este caso me duele más, porque llevo años viendo personas defendiendo a Derek Rosa, pidiendo justicia para Derek Rosa, pidiendo la liberación de Derek Rosa, pero nunca vi la misma fuerza, ni la misma indignación, ni el mismo ruido pidiendo justicia para Irina. E Irina es la verdadera víctima de esta historia. Yo puedo entender a la abuela, es su nieto, perdió a su hija, y lo único que le queda de ella son sus nietos. Aferrarse a eso es humano. Pero fuera de ese dolor familiar, muchas personas prefirieron defender al que hoy, les guste o no, es el asesino de Irina y se olvidaron completamente de ella. Aún hoy veo teorías de que declararse culpable fue una estrategia para después reabrir el juicio con más pruebas. Y en este país, si te declaras culpable, no hay casi maneras legales para después volver a reabrir un juicio, a no ser que tengas una prueba devastadora, así que vayan olvidándose de que eso pase. También hay personas acusando de muerte al padrastro de Derek, que es un delito grave, y a la misma vez pidiendo justicia para el asesino. Personas que siguen manteniendo que un niño jamás haría algo así. Busquen un poco de historia para que vean lo equivocados que están. Dicen que en la sentencia el padrastro mintió, que Derek lo veía con rostro de decepción y que la abogada no podría creer lo que escuchaba. Simplemente el ojo mágico de siempre. La única pregunta que nunca vamos a poder responder, y realmente era importante, es ¿por qué lo hizo? Hay quien cree que fue por fascinación con el gore. Otros hablan de resentimientos, de la atención dividida tras el nacimiento de su hermanita, con apenas 14 días de vida, de la ruptura con su novia ese mismo día. Pero esa respuesta nunca llegó, porque así como Derek nunca culpó a otra persona, tampoco explicó por qué decidió quitarle la vida a su propia madre. Y esa pregunta probablemente se quede sin respuesta para siempre. Recuerden, esto no es ficción, es un mundo criminal.